Cordial saludo, mi nombre es Samir Hernández. En la fase 4 de operación de sistemas de vigilancia de calidad del aire, mi grupo es el grupo 4. Hablaremos de los sistemas automáticos de vigilancia de calidad del aire. En el punto de procesamiento de información, en esta parte se realiza la validación de los datos, se determinan factores puntuales que pueden afectar la medición y al final estos datos serán incluidos a una base de datos. Durante esta etapa también se realiza el análisis y la compilación de la información de los datos para llegar a una conclusión acerca de la calidad del aire dentro del sistema de vigilancia. Previo a estos análisis, muchas veces la información es revisada por un analista, pues en ciertos programas o aplicativos donde pues definen como parámetros los que requieren o promedios configurados por el usuario del sistema. Por lo general, el procesamiento de la información en los sistemas de vigilancia de calidad del aire pues lo realiza un software en los cuales se configuran ciertos parámetros a analizar. Un software que pues comunica las estaciones gestionando la información y transfiriéndola y luego analizada y luego será analizada con las herramientas propias que tenga el software que se maneje. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el análisis de varias estaciones y una gráfica de las concentraciones tomadas por las diferentes estaciones. Continuando con las operaciones, tenemos la verificación del correcto funcionamiento del calibrador de multigas. El calibrador de multigas es un equipo que realiza mezclas de referencia de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre en nitrógeno con una composición conocida y mezcladas con aire puro en proporciones deseadas por los operadores. De esta forma, el calibrador de multigas proporcionará una concentración de gases específica por los usuarios, por los operadores. El calibrador de multigas cuenta pues con una entrada de aire y con una entrada o varias entradas para los diferentes gases y cuenta con una sola salida pues de la mezcla que se requiere de los diferentes gases. Este calibrador multigas pues tiene una metodología para verificar su funcionamiento adecuado. La verificación de la correcta operación del calibrador multigas consiste en comparar los flujos volumétricos reportados en cada canal del calibrador contra un patrón de medición de flujo volumétrico. El patrón de medida, en este caso se usará un burbujeador, que es este que tenemos aquí, como patrón de medición. Pues este equipo es aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y será el patrón de medición del flujo volumétrico. El burbujeador es un tubo de vidrio, como se ve aquí, un diámetro definido, que consta con varias marcaciones a diferentes distancias. Tiene dos entradas de aire por la parte inferior, como la vemos aquí. Este instrumento pues contiene una pequeña cantidad de una solución jabonosa. Por la parte inferior, como ya sabemos, tenemos conectadas dos pequeñas mangueras. Una de las entradas pues contiene el flujo volumétrico que será medido y la otra entrada pues permitirá producir pequeñas burbujas soplando la solución jabonosa que contiene el instrumento. Una vez se produzca una burbuja pues por el gas que se está
midiendo el flujo volumétrico. Entonces la burbuja arrastrará o subirá por medio del tubo, se medirá la distancia que alcanza en el tubo, cuál fue el tiempo en el que la burbuja se formó hasta que se rompió, digámoslo así, y pues el diámetro determinado del tubo que se tiene. Son los tres elementos a tener en cuenta. Se encuentra pues el flujo volumétrico que produce este gas. Antes del inicio de la verificación del calibrador de gases, pues hay una serie de actividades que se deben realizar. Entonces hay unas herramientas que tenemos que tener, dentro de las cuales es una llave de expansión, un destornillador de pala, un cronómetro, un termómetro, un acople para pasar del sistema milimétrico a sistema métrico, pasar del sistema métrico a sistema NTP, jabón en polvo, burbujeador, frasco lavador, compensador, 2 mangueras de polietileno y una cinta métrica. Uno de los pasos a realizar de las actividades previas es purgar el compresor de aire. Esto pues como una medida de seguridad antes de realizar el montaje del equipo y para evitar pues o verificar que el sistema no tenga agua en su contenido. Después de las actividades previas pues empezamos con el montaje del calibrador multigas. Entonces se debe conectar el burbujeador al puntero de salida del calibrador y una fuente de aire cero a la línea del calibrador, o una fuente de nitrógeno a la línea de gases del calibrador. Posteriormente está el proceso de verificación, donde se fija un flujo volumétrico en el calibrador multigas. Posteriormente se determinará el flujo volumétrico en el patrón de medida, cuál será referencia. Entonces, cuando el patrón de medición de dicho flujo es un burbujeador, es necesario tomar en repetidas ocasiones, al menos 3 ocasiones, el tiempo en que la burbuja de jabón se desplaza a la distancia conocida. Es recomendable pues repetir el proceso con diferentes flujos volumétricos del calibrador multigas, mínimo 5 flujos diferentes, cubriendo pues todo el rango de funcionamiento del calibrador multigas. Se recomienda para el trabajo, para trabajar con el 20, 40, 60, 80 y 100% del flujo máximo permitido por los controladores del flujo máximo del calibrador multigas. Otros son las conclusiones que se toman después del proceso de verificación y recomendaciones que se puedan para el buen funcionamiento del equipo. Una vez se obtienen los diferentes valores de tiempo del desplazamiento de la burbuja, pues estos valores servirán para obtener un flujo real basado pues en ecuaciones determinadas. La verificación del correcto funcionamiento del calibrador multigas es una actividad previa fundamental para poder realizar la calibración de los analizadores de calidad del aire. Esto con el fin pues de asegurar el correcto funcionamiento del equipo, que servirá posteriormente como patrón de verificación en analizador de diferentes gases. Muchas gracias, disculpar mi pequeño malestar de gripa.